Llegamos a la parashá, que más temas de la vida cotidiana trata y del comportamiento y actitud del ser humano, especialmente cuando cree en Dios, pero no tiene Torá, y es la porción que comprende del inicio del capítulo 37 hasta el final del capítulo 40 del Sefer Bereshit, el libro del Génesis, y se trata de la parashá Vayeshev, que se traduce como «y habitó». En los primeros 46 versículos de esta porción no se habla de Dios, y de ahí se desprenden las narrativas de la familia disfuncional de Jacob, las tragedias de Judá por tomar malas decisiones, y la formación de José en un hombre duro y en un gobernante enérgico en Egipto, las consecuencias de sí creer en Dios pero no tener su palabra. Y vemos a Jacob rodeado de familia, pero en completa soledad, dejándose llevar por el sentimentalismo y el emocionalismo, dándole el liderazgo de la familia a José, un adolescente inmaduro, cuyo liderazgo lo llena de soberbia y trata injustamente a sus hermanos, difamándolos ante su padre, ganándose con ello el odio de la familia. Y vemos también a un Judá que no soporta la situación de su casa y termina abandonando el hogar y uniéndose en un trágico yugo desigual, al casarse con una mujer cananea, soportar la rebeldía de sus hijos y verlos morir uno a uno. Y los otros hijos de Jacob también deciden poner tierra de por medio, llevando sus rebaños a pastar, a 100 kilómetros de distancia de la casa de su familia. Y luego, el odio generado a José lo lleva a ser vendido como esclavo a Egipto, injuriado, encarcelado y engañado, se forma en él un carácter áspero y duro, mientras que los hermanos tratan de justificar la desaparición de José, argumentando su muerte a manos de una fiera, y luego tratan de consolar a su padre Jacob con una mentira. Todo un caos en la familia de Jacob, y todos creían en Dios, pero no tenían su palabra, y así es como vive la gente que no tiene Torá, viven en el caos. Nosotros le llamamos caos, tratando de ser correctos en el lenguaje, pero la Biblia le llama de otra manera. Génesis 37:12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Aquí aparece el término hebreo, tseón, que se deriva de la palabra tsoa, que es la palabra H6675 del diccionario Strong, y que literalmente significa estiércol, excremento. Es decir, que cuando la persona vive sin Torá, realmente vive en el estiércol. Un dato interesante es el que vemos al inicio de la porción, Génesis 37:4, y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí aparece la palabra Shalom, y la palabra Shalom se escribe con las letras hebreas, Shin Lamed Bab Mem. Pero en este versículo en especial, está escrito con las siguientes letras, Shin Lamed Mem. ¿Dónde está la letra Bab? La letra Bab representa al hombre, representa la unión de lo celestial con lo humano. Al no estar la letra Bab en la palabra Shalom, primeramente nos demuestra que se trata de una paz incompleta o que realmente no hay paz. Y también nos revela que, aunque en esa familia se cree en Dios, al no vivir conforme a la Torá, Dios no estaba entre ellos. Aterrizando a nuestras vidas todo lo que esta parashá nos enseña, es importante entender que la zona de confort es realmente un espejismo para los que están en pacto con Dios, pues para los que guardamos el pacto, las satisfacciones y el reposo están en el sacerdocio y no en el asueto. Jacob llegó a vivir en el lugar donde pasó su niñez, cansado, fastidiado y listo para jubilarse. Delega todo al hijo que más amaba, un adolescente engreído, de nombre José, y Dios toma a ese chico inmaduro para hacerlo madurar de manera dura, para que sepa cumplir con la misión que tenía su padre. Pero esta madurez vendría a través del camino difícil. ¿Por qué de manera dura y a través del camino difícil? Porque es algo que a José no le correspondía. Entonces la zona de confort de Jacob se volvió un calvario. Cuando Jacob ya había pasado el sufrimiento y vendría la recompensa, él prefirió retirarse y por dejarse llevar por el sentimentalismo y sus emociones, elige a un jovencito que no tiene conocimiento de Torá para que cumpla la misión de mostrar a Dios al mundo, y lo elige solo porque es el hijo de la mujer que más amó, y por eso él era el hijo que más amaba, y por seguir los dictados de su corazón, pone las cosas de cabeza, y ahora, ese jovenzuelo que no conoce a Dios, va a aprender a conocerlo a base de los golpes que da la vida, para que así aprenda a dar testimonio de Dios.
Pero vayamos por partes a las profundidades de Valleshev. Como decíamos, luego de todas las vivencias por las que había pasado Jacob, considera que ya había llegado el momento de descansar y asentarse en un lugar fijo y vivir de sus recuerdos. Y justo en ese escenario le es arrebatado el hijo al que más amaba. Y ya con este prefacio, tenemos una lección importante. Siempre debemos de estar dispuestos a trabajar en nuestro crecimiento espiritual. Por eso, la Haftará que se lee en Shabbat Vayeshev corresponde al libro del profeta Amós. Amós 2:11. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Dios, hijos de Israel? Aquí aparece el término nazir, nazareo, que se refiere a ser consagrado como príncipe de Israel, mientras que el profeta debe de tener la capacidad de llevar la luz a quienes aún no han despertado a una conexión con el Creador. Esa es la labor del profeta, no es el que adivina el futuro. Profeta es el que tiene la revelación de la Torá para cada situación de la vida. Cuando Jacob le intentaba enseñar la Torá a José, estaba desarrollando en él la capacidad de la profecía. De ahí que le vienen los sueños, y más adelante puede interpretar los sueños de otro, tal como fue con el copero y el panadero, y con el faraón de Egipto. El error de Jacob aquí es que no preparó a sus otros hijos para ser príncipes, y en cambio los puso de arrieros. Esto nos explica el origen del celo que tenían los hermanos a José. Realmente no era porque Jacob lo amara más, pues ellos venían de diferentes madres y se querían como hermanos, al parejo, unos de otros. El celo es porque Jacob eligió a su preferido, a José, para enseñarle a él la palabra de Dios y a los otros no, y ellos también tenían el anhelo y la necesidad natural de aprender. Aquí hay una enseñanza fundamental para las familias. Al primogénito se le prepara para gobernar, pero a los demás se les consagra como príncipes, pero a todos se les enseña por igual. El Mesías nos da una muestra de esto con sus apóstoles. Juan y Pedro eran dos apóstoles muy conocidos y de similares características. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entre estos dos apóstoles hay un par de diferencias. La edad. Pedro era un hombre de mucho mayor edad que Juan. Curiosamente, Juan tenía 17 años cuando comenzó a seguir al Mesías, exactamente la misma edad que tenía José cuando Jacob le da el liderazgo de sus hermanos. La otra diferencia es el amor. A Juan se le conoce como el discípulo amado, mientras que Pedro era el discípulo que más amaba al Mesías, fue el único dispuesto a luchar por su maestro. Pedro era el más observante de Torá, mientras que Juan era alebrestado y corajudo, era conocido como uno de los hijos del trueno. Pedro no tenía pretensiones, mientras que Juan quería ser uno de los que se sentaran al lado del Mesías en el reino venidero. Estas diferencias se dan por cuestiones de la experiencia adquirida a través de los años, no porque uno fuera mejor que el otro, sino porque estaban en etapas de vida diferentes. El más joven tenía que vivir su juventud y prepararse, mientras que el otro ya tenía un camino de vida recorrido. El Mesías distingue a Pedro en dos ocasiones de manera especial. Mateo 16, 18, 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. ¿Por qué distingue de esta manera a Pedro y no a Juan, que era el que se recostaba en su pecho? Porque a Juan aún no le correspondía. Juan llegó a ser igual de importante que Pedro en la historia. Tuvo una revelación que nadie más tuvo y escribió el Apocalipsis, pero fue en su tiempo y en su momento. Mientras que con Pedro vivía en su casa, lo llevaba a todas partes, le invitó el impuesto del templo y una serie de cosas más, pero en la enseñanza, el Mesías nunca tuvo distingos por nadie, a los 12, instruía por igual.
Hoy en día tenemos la Torá a nuestro alcance y podemos nosotros mismos elegir si nos preparamos como profetas o nos consagramos como príncipes de Dios. Pero en cualquiera de los casos, debemos de tener claro que el crecimiento espiritual y el trabajo en la fe nunca se terminan. Por lo cual, eso de la zona de confort no está en el asueto ni en la jubilación, la verdadera zona de confort está en el servicio a Dios. Pablo se decepcionó de los apóstoles y se quiso retirar del servicio a Dios, y se fue a fabricar talites, y a los 8 años de su retiro, Dios lo vuelve a traer al servicio activo. Moisés también se había retirado, y después de 40 años de andar cuidando el rebaño de su suegro, Dios lo trajo de nuevo a la batalla espiritual. Esto nos enseña que el camino de la fe es un camino irrenunciable, porque somos llamados a hacer luz a las naciones, y la luz de Dios nunca se apaga. Esta porción Vayeshev nos revela el secreto de lo que es ser alguien justo, un sádic. A José se le conoce como un justo, Joseph al-Sádic, y la característica principal de José es que él nunca se muestra como una víctima, pudiendo considerarse como víctima de sus hermanos, víctima de la mujer de Potifar, víctima de la injusticia. Él nunca se ve a sí mismo como un mártir. Nunca se pone en plan de víctima, pues llegó a entender que las adversidades son procesos de purificación que eliminan cualquier sentimiento de autocompasión. Lo mismo sucede con el Mesías, quien, a pesar del sufrimiento que él mismo sabía que le venía encima, no se pone en plan de víctima y dice: Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esta misma lección la recibimos de parte del rey David cuando un pariente de Saúl lo ve y lo maldice. Segunda de Samuel 16:5-10. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí, salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo, y todos los hombres valientes, estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Dios te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Dios ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar, y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, si él así maldice? Es porque Dios le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá: ¿por qué lo haces así? Algo semejante vivió el padre de la fe, Abraham, cuando viene una hambruna a la tierra prometida, y Dios que le prometió cuidarlo, no aparecía. Entonces comprendió que esa hambruna venía de Dios y decidió actuar en consecuencia. Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces, la lección es esta: cuando viene una adversidad a nuestra vida, es la gran oportunidad para demostrar nuestra fe, pero no orando, apretando los ojos, las manos y los dientes. La fe se demuestra poniendo en práctica lo que dice la Torá para cada situación. En las adversidades, ni Abraham, ni José, ni David, ni el Mesías se pusieron en plan de víctimas, porque entendieron que una persona que tiene el conocimiento de la Torá recibe adversidades para poner en práctica ese conocimiento y dar testimonio al mundo de la efectividad y eficacia de la palabra de Dios. Cuando entendemos esto y actuamos en consecuencia, no solo llegamos al nivel de un sádic, sino que llegamos al nivel de rey. Abraham comprendió esto y vino a ser padre de multitud de naciones. José aprendió esto y vino a ser rey de Egipto. David entendió esto y vino a ser rey de Israel. Yeshua vivió esto y vino a ser rey de reyes. Para ti que guardas Shabbat y estudias Torah, siempre que te venga una adversidad, recuerda 2 cosas. Ki, Adonai, Amar, Le, Kalel, todo proviene de Dios. Gansu, Le, Toba, todo es para bien. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, la clave y el poder para resolver las adversidades en nuestra vida está en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque en su palabra está su presencia. Shabbat Shalom.